A todos, muchas gracias por su asistencia y bienvenidos a una nueva sesión de las jornadas de la RIUL que se enmarcan dentro de este tercer Festival Palabra y que cuenta hoy con la presencia de dos grandes autores de nuestras letras, Miguel Barrero e Ignacio Martínez de Pisón. Me gustaría empezar agradeciéndoles a ellos su presencia hoy aquí, que se hayan acercado a León para formar parte de las actividades que integran este festival y, por supuesto, extender ese agradecimiento a todas las entidades y asociaciones que lo hacen posible, muy especialmente a Rafa, a Natalia, a Héctor y a tantos otros más. Bien, el título de esta charla es La palabra indagadora y comprometida, lo cual yo creo que está en relación con la obra de estos dos narradores que me acompañan. Yo creo que estos dos términos, indagación y compromiso, se relacionan e impregnan mutuamente, en el sentido de que uno no puede existir sin el otro. Miguel Barrero e Ignacio Martínez Pisón tienen en común una trayectoria ejemplar si nos referimos al hecho de que sus obras indagan en las heridas de nuestro pasado, para de ahí iluminar nuestro presente. Además, yo diría que la trayectoria de ambos también se caracteriza por su compromiso con la verdad y por pulsar los propios límites de la literatura, logrando obras que combinan toda suerte de géneros y estilos y que entran en disputa con la historia de lo real, es decir, con todo aquello que a menudo asumimos como lo verdadero sin entrar a cuestionar. Bueno, pues paso sin más a la presentación de nuestros ponentes y ahora le voy a ceder la palabra a Juan Álvarez Iglesias, estudiante del grado de Lengua de Literatura de nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la RIUL y a Natalia la oportunidad de estar aquí y al Festival Palabra. Y bueno, procedo a presentarlos, que al final son ellos los que tienen que hablar. Voy a ser muy breve y sintético. Miguel Barrero nace en Oviedo en el 80, es periodista y escritor. Nos interesa sobre todo esta segunda faceta, donde ha sido muy premiado. Premio Asturias Joven de Narrativa en el 2005 por Espejo, Juan Pablo Forner en el 2008 por Los últimos días de Michi Panero, yo no sé leer en francés, el Prix International de Literature Fundación Antonio Machado. En 2015 por Camposanto en Hollywood. Luego el premio Rodolfo Guas en 2016 por Tinta de Calamar, entre otros muchos libros. Y es que ellos dos comparten, ¿no?, esta característica de tratar la narrativa de no ficción, ¿no?, o narrativa documental, que ha llamado la teoría de la literatura. Y así Martínez de Pisón podemos decir que tiene dos grandes etapas, ¿no? Una primera con novelas como, bueno, esta ya es historia de la literatura, que es Carreteras secundarias, que ha sido varias veces llevadas al cine, y tenía una anterior que está muy buena, La ternura del dragón. Por la buena reputación ganó el Premio Nacional de Narrativa en 2015 y su última novela ha sido Castillos de Fuego. Hay una que me interesa destacar, que yo tuve el placer de llegar a ella gracias a esta presentación, que es Enterrar a los muertos, que recoge una anécdota muy interesante sobre José Robles, ¿no?, que fue el primer traductor de la obra de Dos Pasos en España, y cómo en ese tumulto de la guerra civil desaparece. Y creo que una de las grandes virtudes de esta novela es lo bien documentada que está y lo bien escrita que está, ¿no?, cómo es capaz de reconstruir el contexto con un rigor enorme, ¿no?, y de forma que no se hace pesada la lectura, pese a que es un tema un tanto farragoso. Entonces, bueno, también tiene otras novelas en este sentido, como Filek, el estafador que engañó a Franco, y también ha recibido el premio Rodolfo Walsh y Dulce Chacón por esta novela de Enterrar a los muertos. O sea que aquí habéis sido premiados con el mismo premio, ya eso lo dice mucho. Bueno, no me entretengo más. Solo un apunte, hay un cuentecito que no sé si te acordarás, La muerte mientras tanto. Es un cuento que tienen que leer obligatoriamente, es uno de los mejores cuentos de terror que he leído nunca en español. Y ya está, después de este panegírico os dejo hablar. Vale, muy bien, pues la dinámica de esta charla será que yo les vaya haciendo preguntas a nuestros autores aproximadamente durante una hora o así, y luego les daré a ustedes la oportunidad de que también participen y puedan charlar con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, sin más, para no robaros tiempo, me voy a lanzar con la primera pregunta. Antes aludía al título de la charla, La palabra indagadora y comprometida, y yo, al pensar en vuestras últimas novelas, en La otra orilla y en Castillo de Fuego, pues son relatos que a primera vista parecen muy diferentes, que no tienen nada que ver entre sí.
Sin embargo, revelan un mismo interés, yo creo, por rescatar pequeñas historias. Y lo que os quería preguntar es si consideráis que la literatura es, por tanto, una forma de indagación y de compromiso. Bueno, pequeñas historias o grandes historias según cómo sepa desarrollarlas el escritor, ¿no? Porque cualquier vida es anodina, cualquier vida anodina puede parecernos muy poco interesante, salvo si está bien contada. Uno de mis libros favoritos de toda la historia de la literatura, Léxico familiar, de Natalia Guidur, al fin y al cabo lo que cuenta pues es una historia de una familia en la Italia del surgimiento del fascismo, y no cuenta grandes acontecimientos, porque los grandes acontecimientos históricos están casi arrinconados, ¿no? Aunque podría contar muchas cosas, porque a su marido lo detuvieron y lo torturaron hasta la muerte en una cárcel romana, porque hubo una persecución de la que también ella fue objeto, y sin embargo lo que te está contando son cosas muy pequeñas, que es, pues eso, cómo es una familia judía en el Turín de los años 30. Vidas mucho más apasionantes que la de Natalia Guidur, sin embargo darían para libros mucho peores, ¿no? Cuando esto nos pasa a todos los escritores, que de repente hay uno que dice: usted es novelista, ¿verdad? Venga, siéntese que le voy a contar yo, usted le va a dar yo ideas para que escriba usted una novela, ¿no? Todo este cuenta pues, cómo ha estado en 250 países, como unos piratas sudaneses lo secuestraron en cierta ocasión, cómo pasó una malaria y tal, y digo, vale, usted tiene una vida apasionante, pero que luego hay que escribirla, ¿no? No basta con tener una vida apasionante, y a veces es más fácil hacer apasionante una vida anodina que una vida por sí interesante, ¿no? Que al final los propios acontecimientos acabarían devorando el espacio ese que nos queda para la literatura, ¿no? Hay muchas de las reflexiones que hace Natalia Guidur sobre su familia que son perfectamente extrapolables y que nos sentimos interpelados, ¿no? Por ellas, por esas reflexiones. Y entonces lo que consiguen los grandes escritores es hablar en nombre de todos, ¿no? Yo podría contar historias maravillosas sobre gente que ha tenido vidas apasionantes y sin embargo no estoy seguro de que eso pudiera representar a la humanidad, ¿no? Y a veces vidas más sencillas representan mejor las vidas de los demás, ¿no? La literatura, al fin y al cabo, es un acto de generosidad. Yo, por mucho que haya escritores que escriban libros para hablar de sí mismos, yo creo que la grandeza de la literatura es hablar de los demás. Lo que uno pone solo es la mirada. En ese gran libro que escribió Italo Calvino, bueno, que no era un libro, que eran unas cartas, unos informes de lectura de cuando trabajaba en la editorial Einaudi, y que yo creo que es el mejor curso, el mejor taller literario que uno pueda encontrar, que se llama Los libros de los otros, que está lleno de grandes reflexiones. Muchas veces abronca a los escritores que le mandan las novelas para que las vean, para ver si él la publica en Einaudi, diciendo: es que no me interesa tu vida, lo que me interesa es tu mirada, ¿no? La mirada que tú tienes sobre las cosas, eso es lo que es de verdad interesante, porque es una mirada siempre original, excepcional, porque nadie tiene la misma mirada que los demás, porque aunque nos propongamos ser como los demás, no podemos serlo, todos somos diferentes de los demás. Y esa mirada es lo que de verdad hace que la literatura pueda acariciar esa grandeza, ¿no? Hablaba de compromiso, me ha preguntado por compromiso de indagación. Indagación. Bueno, la indagación está en todas partes, ¿no? Todos indagamos a través de la literatura, a través de nuestra vida. Estamos siempre queriendo saber, ¿no? Supongo que la curiosidad es una de las características innatas del ser humano, ¿no? Tenemos que estar siempre queriendo saber más. En el momento en que uno el momento en que uno renuncia a averiguar, en ese momento está intelectualmente muerto, ¿no? Y la literatura consiste totalmente en indagar, ¿no? Y compromiso, claro, cuando esta pregunta, si me la habéis hecho hace 25 años, habría tenido otra lectura, porque cuando se hablaba de compromiso, más o menos lo que te venían a preguntar era si eras del Partido Comunista. No, ahora ya cuando hablamos de compromiso ya no se habla en el sentido ese estricto o literal que se utilizaba hace unos cuantos años, sino que más bien yo creo que puede tomarse la palabra compromiso en un sentido amplio y hablar de cuál es el compromiso que uno tiene con la literatura y con el mundo, ¿no? Y yo creo que el compromiso que un escritor tiene con el mundo es el de contar una parte, ¿no? Una parte del mundo
que puede ser a veces un mundo real, a veces un mundo más libresco, como por ejemplo en los libros que escribe Miguel, o en mi caso, por ejemplo, una literatura más realista con un compromiso más de querer contar épocas, de querer contar también partes de la historia colectiva que nos corresponden, ¿no? Que creo que ninguna etapa de la historia humana se ha quedado sin ser escrita. Siempre, cualquier etapa de cualquier sociedad ha tenido alguien que la escriba, porque sería muy triste pensar que, no sé, que los españoles de la transición, que ninguna novela haya querido contar eso, que les pareciera un tema tan aburrido, y anodino y soso, que ningún escritor haya querido contar eso, ¿no? Siempre hay alguien que acaba contando una época, porque al fin y al cabo es contarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo quería empezar diciendo que aparte de Rodolfo Walsh hay una cosa que nos vincula a Ignacio y a mí, que no habéis dicho porque seguramente no sabéis, porque lo sabe poca gente, que es que la carrera de Ignacio empezó en mi pueblo. Es verdad, en Mieres. Es una cosa que no es muy conocida, pero que quería reivindicar. Pero no fui a Mieres hasta bueno, gané un premiecillo cuando era muy joven y entonces no pude ir a recogerlo porque no sé qué, estaba estudiando. Y fui una vez a Mieres, no sé si te conté, al instituto. Sí. Ah, qué salvaje sois aquí, de verdad. O sea, yo no he visto. Por eso me fui. En el instituto se tiraban las tizas unos a otros mientras ya hablaban, pero bueno, tengo mucho cariño. Bueno, respecto a la indagación, yo creo que el propio lenguaje es indagación desde su propia naturaleza, porque el lenguaje nace con la vocación, con el objetivo de nombrar la realidad, de designarla, tanto la realidad visible como la invisible, ¿no? Lo que se puede tocar como lo que se piensa, lo que se siente. Y desde ese punto de vista, la propia conformación del lenguaje a todos sus niveles entraña una primera indagación. Y la escritura no deja de ser una forma de empezar con esa indagación para trascenderla e ir hacia lugares que muchas veces ni siquiera conocemos cuando escribimos, ¿no? Perseguir determinados temas, obsesiones, preocupaciones de los que no siempre somos conscientes y que van emergiendo a medida que uno avanza en la escritura y en los libros. El compromiso, que como decía Ignacio es un término un tanto polisémico, yo no soy tan taxativo como él en torno a la misión de la literatura. Creo que cada escritor tiene que comprometerse con su propia manera de entender lo que debe ser o lo que él cree que debe ser la literatura y ser lo más coherente o consecuente posible con esa finalidad. Es verdad que al final lo que importa no son tanto los temas como la forma de mirarlos, como bien decía él, ¿no? Yo creo que una vida fastuosa, una vida rica en experiencias, o la vida de cualquier hombre puede ser muy novedable si se mira de una manera adecuada. Me estoy acordando, por ejemplo, de un libro que fue muy conocido hace 20 o 30 años, que fue aquel de Vázquez Montalbán, que era autobiografía del general Franco, donde él se ponía en la piel de un escritor comunista al que encargaban que escribiera una autobiografía de Franco para comercializarla. Y entonces él se dedicaba a indagar en la biografía de Franco, que puede ser una de las más trilladas de la historia de España, desde una mirada que justamente subvertía todo lo que hasta entonces se había hecho, ¿no? Yo creo que el compromiso en todo caso pasa por eso, ¿no? El compromiso de intentar que lo que escribes valga la pena en el sentido de que pueda aportar algo o ofrecer algo a la sociedad que antes no existía. Y en esa finalidad va implícito el reflejo de la época, ¿no? Yo creo que una época no se refleja en el arte solo por la manera directa en que se retrate, sino por todo lo que la obra dice subliminalmente de la época en la que fue escrita. Voy con otra cuestión. Ahora cuando te escuchaba a ti, Ignacio, que mencionabas esas frases del libro de Calvino, me acordaba de una película de Sorrentino, la última que hizo, fue La mano de Dios. Es una película donde cuenta su vida en su Nápoles natal,
y hay una escena al final de la película en la que él, que está a punto de dar el salto al cine, se entrevista con un director ya veterano, que le dice exactamente lo mismo: no me interesa tu vida, me interesa la mirada que puedas aportar para contar historias. Bueno, siguiendo con esto de la indagación, quería preguntaros, porque hay dos libros, dos de vuestros libros, La tinta del calamar y Enterrar a los muertos, el libro al que aludía Juan, que recuperan la figura de personajes que han sido un tanto olvidados o que están opacados, ocultos en la historia, ¿no? En el caso del libro de Miguel, pues es el transformista Rambal, y en el caso del libro de Ignacio, pues es el traductor José Robles, el primer traductor de las obras de Don Dos Pasos, que fue asesinado en la Guerra Civil. Y os quería preguntar si consideráis que la historia es un buen filón para la literatura. Porque también pienso en tu libro ahora, en La otra orilla, un libro que indaga en la figura de Dante, pienso en Filek, en tantos otros libros que he escrito. ¿Es la historia un filón para la literatura? Bueno, en mi caso sí, sobre todo a partir del momento en que uno se da cuenta de que su inventiva es limitada. Es decir, cuando uno empieza a escribir, le da la sensación de que tiene suficientes historias que contar solo con recurrir a su propia imaginación. Pero cuando van pasando los años y vas intentando escribir nuevos libros, llega un momento en que te das cuenta de que tu imaginación no es capaz de generar suficientes historias y tienes que acudir a alguna reserva de historias, a algún vivero de historias, ¿no? Y la historia con mayúsculas y también la historia con minúsculas es fundamental. A mí me gustan las notas a pie de página de la historia, ¿no? Es decir, los personajes a los que jamás un historiador les dedicaría un libro. Acabo de mencionar la historia de José Robles, Filek de Estafador, es otro libro que escribí y es otra investigación que hice con una especie como de historiador amateur. Y son dos personajes que en los grandes tratados históricos sobre el siglo XX español apenas se han merecido un parrafito en una biografía de John Dos Passos o de Hemingway, una nota al pie de página en una biografía de Franco, en el caso de Filek, dado que Filek consiguió engañarle con esa falsa vaselina sintética. Es contada su historia, me parece, en el libro de Vázquez Montalbán. En tu biografía, sí me suena. ¿La contaba también aparece en Filek? Sí. Yo el libro de Vázquez Montalbán lo leí en el año, lo sé perfectamente, en el año 94. Lo sé porque estaba mirando hace poco los libros que tenía Vázquez Montalbán y ese día yo estaba firmando en San Jordi con Vázquez Montalbán y le dije, vino mi mujer con mi hijo que era muy pequeño, tenía 4 años, con mi hijo mayor, y le dije, dedícale este libro a mi hijo, ¿no? Dijo, pero hombre, por favor, ¿cómo le voy a dedicar un libro de Franco a un niño de 4 años y amargarle la vida? Tal? Digo, no, es que quiero que se lo dediques para ir montándole ya una biblioteca. Y dice, no, me niego. Digo, no, me niego a que te niegues. Y al final se lo firma y nos llegamos a casa y está en la biblioteca de mi hijo, o sea, lo tiene él. Y al cabo de unos días nos llega un paquetón de libros, de esos libros así que se abren, que son castillos y aviones y tal, y una nota diciendo, no podía tolerar que la biblioteca de mi hijo fuera solo Franco, por no que la roca de la vida. Y entonces por eso me acuerdo que ese libro lo leía en el 94, pero en aquella época yo todavía no tenía tanto interés por la historia de España como he venido teniendo después, y la historia de Filek yo la pillé en la biografía que hizo Paul Presto, y es exactamente un parrafito, ¿no? Un parrafito con algunas imprecisiones, porque claro, él no investigó directamente el caso de Filek, sino que recogió las cosas que se habían escrito sobre él en otros tratados, en otros libros de historia, y me parecía que, en fin, como ahora leemos con el iPad al lado, muchas cosas, por ejemplo, leyendo a Miguel, pues claro, yo estaba pensando, esos rascacielos de Montevideo y de Buenos Aires son como él los cuenta, el arquitecto es el que él dice que fue, o sea, muchas veces no es lo mismo leer inocentemente como leíamos hace unos años, que no podías cotejar los datos, que leer ahora que tienes a tu lado un iPad con internet donde puedes comprobarlo todo, ¿no? Y efectivamente en ese momento lo que pensé es, bueno, voy a mirar a ver si alguien ha escrito un libro sobre Filek, y nadie ha escrito un libro sobre Filek, ¿no? Entonces pensé, bueno, entonces, yo creo que es una cosa que a alguien le tiene que interesar. El problema de los grandes historiadores es que se dedican siempre a los grandes temas, ¿no? A los grandes personajes, a los grandes acontecimientos históricos, a los grandes conflictos. Y hay una serie de personajes que son notas al pie de página de la historia
que pasan por debajo del radar de estos grandes escritores de historia y que por tanto su peripecia acaba olvidándose, nadie acaba interesándose por ellos, ¿no? Solo, antes he hablado de Natalia Guidur, su hijo, ahora hablo de su hijo Carlo Guidur es un famoso historiador italiano al que se atribuye la creación de una cosa que se llama la microhistoria, ¿no? Que es precisamente un género del estudio de la investigación historiográfica que en vez de poner el foco en Napoleón o en Stalin, pone el foco en personas anónimas o poco conocidas y a través de la vida de esos personajes recrear una época, recrear una manera de entender el mundo, y particularmente un libro suyo que se llama El gusano y el gusano y no sé qué, es de un tipo que en la época de la Contrarreforma, el queso y los gusanos, es de uno que cree que el mundo era un queso gigantesco y que empezaron a salir, la vida eran los gusanos que salían del queso y que así surgió la vida. Claro, esto se le ocurre hacerlo en la época de la Inquisición y de la Contrarreforma, y llegan un día y le dicen, mira, que no, el mundo no nace así, o sea, hay unos dogmas, dice la Iglesia, o sea que te vamos a meter en la cárcel unos cuantos días y te vamos a torturar un poquito para que cambies de idea. Entonces, bueno, nos metieron un poquillo, y a la segunda vez que él volvió a decir públicamente que la creación del mundo era una bola de queso que al pudrirse generaba la vida, que eran los gusanos, dijeron, mira, ya te tenemos que matar. Y entonces efectivamente lo torturaron hasta la muerte. Y entonces lo que hace Carlo Guidur es investigar la historia de este señor, que era un agricultor anónimo italiano del siglo XV, ¿no? Siglo XVI. Y a partir de él descubres cómo se pensaba entonces, cómo se interpretaba la vida, qué idea tenían del tiempo, de las costumbres. Y además tenía una cosa que era el talento para contar bien, que es una cosa que no siempre los historiadores han sabido desarrollar. Es decir, muchas veces los historiadores que son capaces de escribir apasionantes libros sobre la producción de aceite de oliva en la provincia de Teruel en el siglo XIX, ¿no? Al mismo tiempo lo que necesitamos es que nos sepan contar bien esas historias, ¿no? Y solo ahora, yo creo que precisamente desde que existen este tipo de historiadores, podemos leer libros de historia que además son entretenidos y que nos captan como lectores, ¿no? Hay un poema muy conocido de Bertolt Brecht, que no recuerdo ahora, me sé de memoria, no recuerdo el título, tampoco me lo sé de memoria, pero que dice algo así como, bueno, así, cuando dicen que Julio César conquistó las Alias, es que iba solo, no llevaba con nadie más con él, ¿no? Y lo vemos muy bien en el cuadro de las lanzas de Velázquez, cuando vemos a Spínola y al otro en el primer plano, y vemos por detrás cómo se hacía una muchedumbre anónima, no veis ni las caras, que eran los que realmente mataban y morían en Flandes, ¿no? La historia es una ciencia, y la social, y la literatura no, y ese es su privilegio porque puede ocuparse justamente de lo que la historia nos ocupa, que quizás sea lo más importante. La historia nos cuenta qué pasó, cuándo y por qué. La literatura nos cuenta cómo era aquello que pasaba. Cuando uno lee una historia del franquismo, pues sabe la fecha, sabe los nombres, sabe causas y consecuencias. Cuando uno lee Castillos de Fuego, la última novela de Ignacio, puede oler y casi hasta saborear lo que era aquella España, aquel Madrid de posguerra. La historia lleva mayúscula y la literatura se compone de historias con minúscula, que juntas conforman otra gran historia, que es la historia de la humanidad en el sentido más puro del término, ¿no? La historia de lo que significa o lo que ha significado ser persona y por lo tanto atravesar las distintas épocas de la historia. El siglo de oro no se podría entender sin el Quijote, no porque el Quijote cuente lo que fue el siglo de oro, sino porque te mete leyendo en el siglo de oro. Me gusta mucho esto que habéis dicho, porque yo siempre he pensado que podríamos prescindir de todos los libros de historia de España sobre el siglo XIX, pero sin embargo podríamos reconstruir esa época gracias a Fortunato y Jacinta, perfectamente, ¿no?
Habéis mencionado la guerra civil, el franquismo. Varias de vuestras novelas se han interesado por la guerra civil, por esas figuras de las que os hablaba antes. Y yo diría que este parece que es un relato imposible de cerrarse todavía en la España actual. ¿Por qué? ¿Creéis que tenemos todavía conflictos pendientes con nuestro pasado? Es que yo creo que la guerra civil en muchos aspectos sigue siendo presente. No ha dejado de condicionar de una manera o de otra la vida política, social y hasta económica española desde desde el 36 hasta hoy, ¿no? Y además es un fenómeno que en términos históricos es muy reciente. No ha pasado ni un siglo y todos tenemos padres, abuelos, tíos abuelos que de alguna manera se vieron afectados por ella, bien porque combatieron en el frente directamente o bien porque padecieron en primera persona los rigores de la posguerra. Aparte, evidentemente, es un tema que no ha quedado bien resuelto desde el momento que la transición se hizo como se hizo. Yo no estoy contra la transición, creo que realmente que se hizo del mejor modo posible, pero el mejor modo posible entonces era un modo un tanto precario, porque había que equilibrar un montón de cosas antagónicas que podían confortar en el momento menos indicado, ¿no? Pero cuando hay quejas de que, como no sé tanto en literatura, pero sí hay mucho en cine, otras películas sobre la guerra civil, yo creo que es perfectamente normal y lógico, porque la guerra civil es un trauma muy metido en nuestra conciencia, ¿no? Un trauma que, como digo, sigue muy vivo. ¿Cuántas películas hacen en Hollywood sobre Vietnam o sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un montón, porque son sus propios traumas colectivos como sociedad. En el caso de España, pues está la guerra civil, no tanto por lo que significó la guerra civil, como por todo lo que vino después, ¿no? Como por el exterminio sistemático de los perdedores durante los 10, 15, 20 años que siguieron a la guerra. Creo que es más esa la cuestión que hace que la guerra y sus consecuencias sigan tan presentes en el imaginario colectivo español que lo que fue la guerra en sí misma. Bueno, sobre todo lo que me da la sensación es que todavía la sociedad española, ahora 80 y tantos años después del final de la guerra civil, no ha llegado a una especie de consenso sobre esa etapa de su historia colectiva, ¿no? Es decir, que no tenemos una versión compartida por unos y por otros, aunque en teoría tendría que ser así, porque ha pasado ya mucho tiempo, ha habido muchos estudios por parte de historiadores, se han puesto números, ¿no? O sea, sabemos las cifras de lo que, en fin, del dolor, y por tanto sería relativamente fácil, del mismo modo que cuando a uno le tienen que operar de apéndice pasa al especialista, al cirujano, que va a operar, pues recurrir a los especialistas, que son los historiadores, los que nos van a decir qué fue exactamente lo que pasó y vamos a aceptarlo tal cual, ¿no? Pero como todo siempre es opinable, pues sigue siendo opinable durante el tiempo que uno quiera, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, desde el surgimiento de Vox, pues te encuentras con cosas que son realmente escandalosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de Vox hablaba de las 13 rosas y decía que habían robado, asesinado, violado, en fin. Hasta hace muy poco tiempo todavía estaba aquella placa de Largo Caballero que se retiró de una plaza de Madrid y que luego recurrieron al juzgado, y el juzgado volvió a ponerlo. Es decir, si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nuestro propio pasado, pues no podemos construir un futuro que sea también pues, construido sobre unas bases compartidas y comunes, ¿no? Si seguimos debatiendo sobre cosas que además son indebatibles, o sea, es decir, que las 13 rosas no mataron a nadie, no fueron unas chicas que fueron fusiladas porque habían formado parte de unas organizaciones cercanas a las juventudes comunistas, a las juventudes socialistas y comunistas, y simplemente pues en las carnicerías y en las tremendas injusticias que se cometen en el año 39 al acabar la guerra civil, pues ellas son víctimas de carambola, porque son las asesinan a ellas para represaliarlas por un asesinato que han cometido otros sobre un oficial de la Guardia Civil, ¿no?
Pero, es decir, si todavía discutimos la condición de víctimas de quienes realmente fueron víctimas, entonces que no podremos nunca llegar a ponernos de acuerdo, ¿no? Se va a cerrar antes la herida de ETA que la herida de la guerra civil, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Sobre todo falta el consenso en un aspecto que es fundamental y es irrefutable, y que sin embargo es lo que más se pone en duda, ¿no? Que es que la República era un sistema democrático y legítimo. Y legítimo. Y legítimo, efectivamente, ¿no? Y que ni siquiera eso se acepte. Sí. Hoy en día, no ya por gente de la que, sino por partidos que están en el Parlamento, me parece tan preocupante como ilustrativo de que es va a ser muy complicado llegar a esa especie de consenso global sobre lo que fue y lo que significó la guerra civil. Y al mismo tiempo te diré que la izquierda ha asumido bastante bien los desmanes, abusos, errores cometidos, que fueron muchos, porque claro, los errores no solamente se cometen de un lado, ¿no? Se cometieron muchos errores y muchos abusos también del otro lado, ¿no? Y creo que pues desde hace ya muchos años se han dado pasos para cerrar esas heridas. Por eso duele más que se reabran desde un extremo que dices qué interés pueden tener en reabrir eso, ¿no? en volver a una relectura de la guerra civil. Ahora ya, por una cuestión simplemente biológica, va a quedar muy poca gente que vivió la guerra, la gente que vivió la guerra en su infancia, y si se terminara de aplicar la ley de la memoria histórica, pues realmente ya no tendrían por qué quedar personas víctimas a las que no se les haya dado una digna sepultura. Simplemente con eso y con 4 detallitos más que también creo que están incorporados a la ley de la memoria histórica, sería suficiente para empezar a pensar en la guerra civil como algo que ya no es un tema de debate social, sino un tema literario para que los novelistas sigamos escribiendo sobre ella, que por cierto es un tema inagotable, porque claro, en las guerras, y esta es la última guerra realmente importante en la que hemos estado los españoles, ¿no? Es un tema literario que no para de generar historias, ¿no? Me pregunto, del mismo modo que las guerras carlistas ya nadie reivindica, ¿no? a los pretendientes carlistas, ni al general Cabrera, ¿cuándo llegará el momento en que podremos hablar de la guerra civil sin tener que reivindicar a Queipo de Llano o a Millán Astray, sin que a nadie se le ocurra reivindicar a Yagüe o a quien sea, ¿no? o a cualquier otro general, ¿no? El día que ocurra eso, pues seguramente ya podremos dar por cerrada la fase esa en la que la guerra civil nos va a seguir separando a unos a otros, y empezará la fase esa feliz en la que se podrá escribir de la guerra civil, pero como quien escribe sobre las guerras carlistas. Yo creo también, perdonad, que puede haber otro factor colateral que explica por qué en España cuesta tanto asumir estas cosas, mientras que en Alemania o en Italia, por ejemplo, ningún político serio de derecha se lo puede reivindicar a Hitler o a Mussolini, ¿no? Serio dicho. No, es que la diferencia muy clara, que es que ellos ganaron. Claro, o sea, ellos perdieron, claro, y Franco ganó. Hay una novela de Philip K. Dick que se llama El hombre del castillo, que plantea una Europa distópica en la que los nazis han ganado y todo el sistema, lógicamente, no se parece en nada a la Europa que conocemos. El problema es que en España esa distopía fue real, fue la historia, ¿no? Mientras en el resto del mundo el fascismo caía, en España triunfó. Y ese triunfo, dilatado durante 40 años, hizo que en la conciencia colectiva del país se vieran como normales, como lógicas, como tradicionales, cosas que no lo eran y tenían por qué ser. Yeah. Y eso hace que incluso la gente de izquierdas muchas veces sea reacia a desterrar viejos paradigmas porque no los ve como parte de una anomalía, sino como algo normal porque es lo que ellos conocieron, aquello en lo que ellos se educaron. Yo también creo que la sociedad española ha intentado olvidar que el régimen de Franco empezó siendo un régimen fascista, pero claro, el régimen de Franco fue evolucionando, es decir, el franquismo del año 40 no es el del año 45 y tampoco es el del año 60, ¿no? El franquismo de los primeros años de la guerra, en
en el que era obligatorio saludar el brazo en alto cuando entrabas en un cine, ¿no? Cuando ponían una película en un cine y tal. En el que se fusilaban 50.000 personas en esos primeros 5 años de la posguerra. Claro, ese franquismo nazi o pro-nazi o fascista, ese franquismo fue evolucionando, entre otras cosas, gracias a Estados Unidos, porque Estados Unidos, en el momento en que termina la guerra mundial, ven que Franco puede ser útil, porque ahora ya el enemigo no es el nazismo, ahora el enemigo es el comunismo. Y Franco ha acreditado su anticomunismo durante unos cuantos años, y entonces dicen, ¿para qué vamos a cambiar esta pieza, ¿no? Si realmente en el año 44, cuando los norteamericanos están liberando Italia, y algunos en España pensaban que iban a hacer lo mismo los norteamericanos, ¿y por qué no iban a hacer? Es decir, si parecía más fácil derrocar a Franco que a Mussolini. Franco llevaba muy poco tiempo, Mussolini llevaba 20 años, ¿no? 20 y tantos años. Entonces, realmente dices, ¿por qué los americanos no decidieron terminar la operación? Y del mismo modo que la resistencia francesa, también con apoyos extranjeros, echaron a los ocupantes nazis, del mismo modo que en Italia se elimina el fascismo y se acorrala los restos del nazismo que había allí. ¿Por qué no siguen, y en Alemania evidentemente se echa el nazismo, por qué no sigue la operación y terminan con el otro dictador que había, uno de los pocos dictadores que había en Europa, no era el único que quedaba, ¿no? Y era sencillamente porque era un personaje útil, era muy útil ante un nuevo panorama en el que ya el enemigo ya no era el nazismo, el enemigo era el comunismo, y Franco resultó muy útil. Yo creo que esos 30 años extra que tuvo de vida política Franco se debió precisamente a un cambio geopolítico que ni él mismo era capaz de prever, ¿no? Mira, pienso también en el caso de Grecia con el general Metaxas, es otro caso parecido también. Era necesario mantener esa figura en el tablero para frenar el avance del comunismo en Yugoslavia. Voy a ir con otro tema, vamos a salirnos de la guerra, porque antes habéis apuntado a una cosa común de los dos, que hablabais de Mieres. Yo no sé si sabéis que los dos publicasteis vuestro primer libro a la misma edad, a los 25 años. O sea, 20 años de diferencia. ¿Verdad? Ahora ya después de una trayectoria que se va dilatando y tal, yo quería preguntaros por la perspectiva que tenéis sobre vuestra obra después de tantos libros. ¿Cómo ha evolucionado ese escritor que publica su primer libro con 25 años? Claro, Miguel todavía, perdona, pero Miguel es bastante joven todavía como para no preguntarse qué pensaría el Miguel Barrero de 25 años del Miguel Barrero de ahora. Pero yo que tengo una cierta edad, sí que me puedo preguntar qué pensaría el Pisón del año 85 del Pisón del año 2023. No sabía que me sacaba 20 años, pensaba que me sacabas 10. Será, qué mejor, qué talonero. Yo me imagino que todavía el Miguel Barrero de hace 18 años, ¿no?, está orgulloso de ti, o no lo sé. Y desde luego el Pisón de hace casi 40 años, si ahora viniera y se materializara aquí, seguramente me insultaría. ¿Sí? Me he acabado convirtiendo en el escritor exactamente opuesto al que yo aspiraba a ser. Son estas cosas que uno no es el escritor, no acaba siendo el escritor que quiere ser, sino el que puede ser, ¿no? Y entonces la vida te va llevando por unos sitios, vas cambiando tú, vas madurando, te vas convirtiendo en otra persona, vas teniendo otro tipo de curiosidades, de intereses y tal. Y de repente un buen día dices, anda, si yo pensaba que yo iba a ser este tipo de escritor, y acabo siendo lo contrario. O sea que yo aquí he acabado escribiendo novelas sobre la historia de España del siglo XX. Es algo que en aquel momento, bueno, es que no solo no habría podido imaginarlo, sino que no me lo habría podido ni perdonar, ¿no? El otro día presenté el libro último de Muñoz Molina, que se llama No te veré morir, y entonces hablábamos precisamente de que como él y yo empezamos a la vez, y cuando nos conocimos, que fue a principios del 86, claro, yo le decía, Antonio, ¿tú te das cuenta de que en aquella época todos queríamos ser cosmopolitas, modernos, europeos? España parecía la mugre,
¿no? Digo, menos tú, que acababa de publicar Vea tu Chile, y acababa de leer una novela en la que hablaba pues, de un tipo que vuelve a un pueblo y empieza a investigar la historia de uno durante la guerra, que luego es asesinado a principio de la posguerra. Digo, ese es el tipo de novela que yo acababa haciendo, pero en aquella época jamás habría querido hacer, me habría avergonzado de hacer. O sea, el simple hecho de que se me hubiera ocurrido una historia así, me parecería como mostrarme como un paleto, ¿no? O sea, digo, pero en aquella época los escritores jóvenes queríamos fingir que vivíamos en Nueva York, ¿no? Pero no que dependíamos de que seríamos pendientes de una historia que ocurrió en la 40. Y por hacerte la pregunta a la inversa, ¿qué piensas tú hoy de aquel joven? Eso es muy bueno. Bueno, o sea, algunos de los libros que publiqué entonces ya no los he querido reeditar. O sea. Yo no, es que 20 años es mucho tiempo, ¿no? Yo nunca he querido releer nada de lo que he publicado porque me horroriza lo que pueda encontrar. Yo cuando tenía 25 años, en un periódico, cometieron la temeridad de dar una columna de opinión semanal. Y durante 5 años estuve opinando de todo lo que me daba la gana. Y cuando alguna vez, como internet es el demonio, cuando alguna vez me doy con algún texto aquello, digo, madre mía, ¿cómo pude escribir esta barbaridad tan alegremente? ¿No? Porque claro, la gente cambia, las ideas se matizan, las preocupaciones cambian, las formas de ver el mundo cambian. Y evidentemente ni yo soy ahora la misma persona que era hace 20 años, ni Ignacio es la que era hace 48. Entonces es inevitable que, bueno, que la mirada que uno invierte a su propio pasado pues sea una mirada distante, pero porque tiene que serlo. No se trata de renegar ni de arrepentirte. Yo no me arrepiento de ningún libro ni lamento haberlo escrito porque seguramente sin esos libros que ahora no me gustan o pueden no gustarme, no habría llegado a hacer los que he hecho, ¿no? Yo sé, cuando tenía 25 años y publicaba Espejo, no me hacía ningún tipo de previsión respecto al futuro, no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero si no hubiese publicado Espejo, no habría publicado la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. Con lo cual al final es todo parte de un camino que hay que recorrer. Y en ese sentido hay que tener la clarividencia de tener en cuenta que una persona no es siempre la misma, sino que va cambiando conforme pasa el tiempo, va viviendo, va aprendiendo y va... Pero por ejemplo, tu novela de Machado, la de Coyur, ¿de qué año es? Es del 2015. O sea, que 8 años, lo que he leído tuyo desde entonces, es bastante coherente, es decir, como no hay contradicciones del autor, más o menos como si ves que es el mismo autor de los últimos libros, ¿no? Sí, pero yo creo que hay como una poética común. yo he publicado 8 novelas, perdón, y yo creo que distingo entre las 3 primeras, que fueron 3 novelas, vamos a decir, titubeantes, en el sentido de que todavía estaba, no me sentía con la capacidad real de escribir lo que realmente había querido escribir. Y a partir de la 4ª sí me atreví a abrir esa puerta y a partir de ahí sí fui más consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero eso no quiere decir, seguramente si hoy leyese Camposanto en Coyur, que no lo he hecho, también me horrorizaría encontrar ciertas cosas que hoy o no escribiría así o escribiría de otra manera. Aparte de todo, yo creo que la narrativa es un arte de madurez, así como la poesía. Una persona de 15 años puede tener un destello y escribir un poema maravilloso y a lo mejor nunca más en su vida va a escribir un poema bueno, ¿no? Es decir, la poesía no te exige un conocimiento íntimo de la vida, de la experiencia, simplemente es pues, tener como una intuición, ¿no? La novela, que además que tiene un desarrollo técnico pues, complicado, pues, complejo, ¿no? Además también exige como cierto conocimiento de la vida, del mundo. En cuantas más cosas te hayan pasado, mejor novelista eres, ¿no? Yo no creo que haya habido ningún novelista que haya sido mejor a los 25 años que a los 50. Es decir, yo creo que a partir de cierta edad puedes haber sido un escritor muy bueno, un novelista muy bueno con 25 años, pero estoy seguro de que la novela que escribes con 40 es mejor, porque te han pasado cosas, porque si te ha muerto gente muy querida, porque has tenido o no has tenido hijos, porque has sufrido y disfrutado, porque la vida te ha ido llenando y eso que tienes dentro es lo que acabas sacando, ¿no? Y antes
hablábamos, me parece que hablaba, antes ha mencionado alguien cuando veníamos aquí, que Gamoneda en un momento dado dijo eso de que en realidad a partir de cierta edad los poetas ya no escriben nada bueno, ¿no? Me parece que se ha comentado antes, ¿no? Pues los novelistas sí, es decir, hay novelistas, bueno, de Delibes, que yo digo bastantes cosas, la novela que más me gusta es El hereje, que tiene 80 años cuando la escribe. Digo, no sé si hay poetas que con 80 años van a escribir su mejor poema, pero sí que hay novelistas que con 80 años son capaces de escribir una y exponer el listón muy alto, ¿no? Es decir, un señor con 79, 80 años, que son los años que tiene Delibes cuando publica El hereje, y hace la que para mí es su mejor novela, ¿no? Lo cual también es una garantía para nosotros, que nos quedamos bien. ¿Tú alguna vez, sé sincero, has terminado un libro y has dicho esto era lo que yo quería escribir? Bueno, tengo que ser un poco... sí, tengo que decir. Es decir, con la edad, alguna cosa que aprendes es si realmente era lo que querías hacer, ¿no? Ha habido novelas no muy antiguas que una vez publicadas digo, uy, no sé si le faltaba un poco más de cocción y tal. Pero hay alguna que he dicho, no, mira, esta está bien. O sea, años después lo ves. Años después. Sí, años claro, después. Pero yo creo que cuando cuando acabamos un libro, en el momento de acabarlo digo, tenemos la impresión de haber hecho lo que realmente, de haber hecho lo que teníamos en la cabeza, de haber acercado, de haber hecho coincidir el resultado final con el origen ideal que teníamos y que por eso de alguna manera seguimos escribiendo, ¿no? Porque no somos capaces de encontrar lo que buscamos, o de ser conscientes de que lo encontramos. Pero al mismo tiempo, cuanto más tiempo llevas, más dueño eres de, digamos, de tus habilidades, de tus recursos, ¿no? Y más sabes hacia dónde vas y más sabes lo que estás buscando. Y bueno, lo que al principio es una indagación, es decir, cuando uno empieza a escribir en un primer libro, es que uno no sabe nada cuando empieza a escribir, ¿no? Porque empiezas a plantearte cosas como, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se escribe una novela? O sea, ¿qué hago? ¿Primera persona? ¿Tercera persona? Hay gente que escribe en presente, en indicativo, y si ¿no? Empiezas a hacerte muchas preguntas y luego llega un momento en que te das cuenta que escribir es fijarte unas reglas y respetarlas, ¿no? Es decir, voy a hacer una novela que vaya de tal año a tal año, que estén estos personajes, que los voy a repartir de esta manera, que voy a meterme en su mirada, pero no va a decir las cosas que cuentan, las que piensan, ¿no? Por ejemplo, o sea, va a decir las cosas que ven, no las cosas que piensan o que sienten, y serán ellos los que expresen sus sentimientos o su actitud con sus propios actos. Y entonces, de repente te has marcado unas reglas y es como que has creado un juego nuevo, que es el juego La Oca, o el juego El Parchís, y ya simplemente es después jugarlo, ¿no? Claro, la cuestión es que tienes que saber cuáles son las reglas, ¿no? Y no cambiarlas a mitad de novela, ¿no? O sí, porque claro, luego resulta que hay escritores geniales que Nabokov que hacía justo lo contrario, ¿no? Que de repente te sorprendía haciendo justo lo contrario de lo que te estaba diciendo que iba a hacer. Pero en fin, uno acaba desarrollando una especie de, modestamente, una especie de poética, ¿no? Y entonces más o menos yo acabo saliendo el tipo de novela que voy a hacer siempre. O sea, creo que más o menos siempre sé lo que voy a acabar escribiendo. Puede haber desfallecimiento, puede haber cosas que me salgan mal, pero ya puedo prever bastante bien. Supongo que les ocurre también a los ajedrecistas, ¿no? Cuando empiezas a jugar al ajedrez no eres capaz de ver muchos movimientos por anticipado, pero cuando ya llevas 10 años jugando campeonatos eres capaz de ver muchas cosas por adelantado, ¿no? Y entonces yo creo que son cosas también que hay en la narrativa, es tan importante la técnica, que son cosas que también dependen mucho de técnicas que uno ha ido aprendiendo y desarrollando con la propia práctica de la escritura. Sí, uno aprende a escribir escribiendo, ¿verdad? Y al final lo más importante es el compromiso del escritor consigo mismo para lograr una obra. Has mencionado ahora poética, tú has hablado de coherencia, entonces me gustaría que me dijerais si intentáis establecer una línea genealógica en la cual situar vuestra poética, ¿cuál sería ese modelo o cuál sería el contramodelo en el que os situaríais? Por edad te cedo por edad. Bueno, que lo mío es tan sencillo. Yo, el día que ya me descubrí realista, pues entonces ya es muy fácil, porque es una genealogía perfectamente reconocible, ¿no? En el momento en que uno de repente dice, soy
escritor realista, es como salir del armario, ¿no? Sales del armario, empiezas a ir a bares donde solo van escritores realistas, te vistes como un escritor realista y escribes como un escritor realista, ¿no? Y entonces a mí me ocurrió eso, que yo detestaba el realismo, me parecía que era como una cosa, pues que era zarrapastrosa, ¿no? Como era como Benito Pérez Galdós, y me estaba negando a mí mismo lo mucho que había disfrutado yo leyendo a Benito Pérez Galdós, ¿no? Y al final, cuando ya descubres, por cierto, lo descubro porque veo que los norteamericanos se permiten hacer realismo y nos parecía maravilloso, claro, estoy hablando de los 80, cuando llega aquí el realismo sucio, y digo, claro, estos tíos que te cuentan esas historias en Wisconsin, si yo hiciera estas mismas novelas, estos mismos cuentos, ¿dónde transcurrirían? En Logroño, ¿no? Donde pasé mi infancia, o en Zaragoza, porque no voy a contar el misterio. Y claro, si cuento las cosas en Logroño, ambientadas en Logroño, o en Zaragoza, o en Barcelona, pues al final me va a salir una cosa muy parecida al realismo de toda la vida, ¿no? Después de muchos años, empecé a releer el realismo español, ¿no? Bueno, por cierto, a leer, ¿no? Porque había cosas que no había leído. Por cierto que Benito Pérez Galdós es inagotable, o sea, es un escritor del que puedes encontrar tantas cosas, ¿no? Y tú has hablado de Fortunato y Jacinta, pero es que hay muchas otras novelas que son maravillosas. Estamos hablando de un escritor de novelas que están escritas hace 150 años y que permanecen vivas. Entonces, al final esto es como si metes el dinero en Banco Santander o en el banquito de abajo de la esquina de tu casa, que es una señora que te dice que te da mucho interés, ¿no? Es decir, el realismo es para toda la vida, el realismo es una inversión segura, porque dices, si las novelas realistas de hace 150 años se pueden seguir leyendo, igual resulta que dentro de 150 años las novelas realistas actuales van a seguir siendo legibles, ¿no? Tú ahora coges Jane Austen, hace 200 años, de las novelas de Jane Austen, ¿no? Coges Middlemarch, de George Eliot, que es de 1870 o por ahí. Coges Guerra y Paz, ¿no? Empiezas a coger las grandes novelas realistas del siglo XIX y es sorprendente que las podemos leer. Bueno, no, siempre tenemos que hacer una adaptación, ¿no? Siempre tenemos que ponernos en el lugar de un lector de entonces, porque sabemos que las técnicas narrativas han evolucionado y que ahora no hay tanta descripción y que, en fin, las novelas serían más, se adelgazarían, ¿no? Pensaríamos que muchas de esas novelas, hay muchas de esas novelas que sobran páginas, ¿no? Pero de todas maneras, como lector, uno sigue leyendo esas novelas con auténtica pasión, porque te siguen atrapando y transportando y haciéndote sentir lo que sienten unos y lo que sienten otros y descubriéndote cosas del alma humana. Y digo, bueno, pues si esto lo hace la novela realista es decir, la que nace en el siglo XX, cuando nacen pues, las ideas de los derechos humanos, cuando nace la democracia parlamentaria, cuando nace la idea de convivir en una ciudad, ¿no? Cuando se acabó la idea del antiguo régimen, es decir, que formamos parte de ese ciclo histórico-cultural todavía, ¿no? Y del mismo modo que alguien pensaba que la fotografía iba a terminar de desplazar al arte figurativo y resultó que la gente sigue pintando, o sea, que coexisten la pintura figurativa y la pintura abstracta, pues esa novela realista que parecía en algún momento dado que iba a desaparecer porque habían surgido tendencias nuevas, pues resulta que no ha desaparecido y muchas de las novelas de las que ahora podríamos hablar porque las hemos leído todos, como gran parte de los que estamos aquí, resulta que son herederas de esa tradición, es decir, por decir una Patria, por ejemplo, ¿no? O sea, Patria la habrán leído muchas personas que están aquí y Patria es una novela perfectamente realista, ¿no? Por lo que sea, porque tal vez nuestra propia formación como lectores viene de una tradición realista muy consolidada, pues tenemos esa capacidad para leer esa novela realista que en el fondo nos exige menos riesgo como lector, ¿no? O porque sencillamente esas novelas pasan superando por el paso del tiempo. Es que no sabría decirte. Al hilo de lo primero que decías, yo recuerdo una conversación con Antonio Muñoz Molina, en la que hablábamos de esto, del complejo que tenemos en España muchas veces a la hora de referirnos a lugares que no sean Madrid o Barcelona, ¿no? Él me decía, tú, un escritor norteamericano habla de Nebraska o Wisconsin, que son los más provincianos del mundo, con una naturalidad tremenda, pero sin embargo en España es complicadísimo
ver escritores que hablen de Teruel o de Guadalajara o de Almería, como lo hacen ellos, ¿no? No sé por qué tenemos este pudor a la provincia. Podríamos llamar, cuando además lo que hace que un libro sea o no válido no es donde se ubica, sino la mirada que en él se vierte sobre el mundo. Hay una novela que es una de las mejores que yo he leído en mi vida, me va a reñir por decir esto, pero que se llama Callejerías de Tomás Sánchez Santiago y está ambientada en Zamora, que es lo menos cosmopolita de España, seguramente, una de las ciudades menos cosmopolitas. Y sin embargo es una novela que aborda temas universales. En cuanto a dónde me ubico yo, no tengo ni idea. Nunca lo he pensado, nunca me lo he preguntado y además tampoco me interesa. Imagino que soy también, o formo parte quizás de una manera distinta a Ignacio, de una tradición realista, pero tampoco es un asunto en el que he indagado mucho porque yo creo que al final los libros solo admiten una división que es la de buenos y malos. Y yo procuro que los niños estén entre buenos. No sé si lo consigo siempre, pero por lo menos es lo que intento, ¿no? Todo lo demás me parece una cuestión que está bien para las academias, universidades, etcétera, pero no es una cuestión que como escritor me interesa y tampoco me interesa mucho saber cuál es el género de mis libros. Yo tengo libros que unas veces se aparecen como ensayos, otras como novelas, y me da igual porque no es una cosa que creo que afecte al significado del libro, de lo que el libro quiere contar. Creo que es un tema que va al parte de lo que es la propia literatura, así que no sé, lamento no poder dar una respuesta. Pero, por ejemplo, en tu genealogía literaria está Borges. Sí, está Borges, está... No, es que Borges es el definitivo, o sea, si está Borges eres un tipo escritor y si no está, eres otro tipo. Es como la prueba del... Pero está Borges, yo no sé si Borges influye en mi forma de escribir. No Sí, tengo esa percepción. Yo admiro mucho a Borges como lector, igual que admiro a García Márquez o a Alejo Carpentier, o ya yendo a España a Cervantes. Yo creo que no hay un escritor español que no mire a Cervantes. No sé si todos somos cervantinos, ¿no? Ya. Entonces me cuesta mucho, no comparto esa fascinación por Galdós, reconozco que a mí a veces me aburre, yo soy más de Clarín, no porque sea cercano, sino porque realmente La Regenta me gusta mucho más que Fernando y Jacinta, creo que es mejor novela. Podemos abrir el melón si quieres, pero es la opinión que yo tengo. ¿Como a quién quieres más? Claro, pero no sé en qué punto puedo decir que bebo como escritor de esa tradición. Sí como lector, pero no sé si como escritor... No, por eso te digo lo de Borges. Yo creo que realmente la grandeza de Borges consiste en que abre unos horizontes que no existían. Es decir, del juego literario, de una serie de temas que prácticamente no eran frecuentados por los narradores, que te sitúa en un mundo literario bastante alejado de la realidad, porque es un mundo de grandes erudiciones y grandes conocimientos de la tradición cultural europea, ¿no? Pero que en realidad jamás Borges diría algo como lo que he dicho yo antes, de que un escritor tendría que ser portavoz de una sociedad, de una época histórica, porque a él no le importa nada. Es decir, realmente es un escritor que aspira a la temporalidad, ¿no? Es decir, podría ser argentino como podría ser islandés, y podría haber nacido en 1900X como podría haber nacido 50 o 100 años antes, 50 años después. Él crea una manera de entender la literatura que realmente no existía antes, y es decir, yo lo admiro de la misma manera que uno admira pues, a un entomólogo. Es decir, yo no quiero ser entomólogo, pero puedo admirar a una persona que sabe mucho de libélulas, ¿no? Es decir, pero yo admiro a Borges, pero jamás haría nada de lo que él hace. Es decir, me parece que lo que él me enseña es aquello que no tengo que hacer. No, pero es que además hay autores a los que creo que es imposible siquiera aproximarse como autor sin caer en una imitación casi paródica, ¿no? Yo he leído muchos textos borgianos que eran las parodias de Borges.
por decirlo. Sí, porque hay escritores que abren puertas para que pase la gente y hay escritores que abren una puerta y la cierran detrás, ¿no? Y Borges abre una puerta Abren la puerta, hacen todo el camino y lo cierran. Es lo que hace Borges, lo que hizo Joyce, lo que hizo también Cervantes de alguna manera. Cervantes en el Quijote inventa un género y lo lleva hasta el final. Sí. Ningún novelista ha hecho nada que no hubiera hecho Cervantes en el Quijote. Sí, sí, sí. Y Kafka, y hay tantos escritores que realmente dices... Nabokov, te he dicho. Nabokov también. Igual que Nabokov contiene una obra tan amplia, hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, efectivamente hay escritores que da la sensación de que solo que van inaugurando nuevos caminos, pero solo para ellos, nadie puede entrar detrás. Y en cambio hay otros que no, que abren caminos y dicen, vía libre, pasar todo por aquí, ¿no? Yo quería darles ahora a ustedes la oportunidad de que intervengan, porque yo ya les he hecho muchas preguntas, no quiero abusar de ellos, los estoy exprimiendo, como dijo Rafa, pero ahora es el momento de que ustedes les hagan preguntas. Bueno, yo quería manifestar un desacuerdo con el tema de la poesía. Claro, he citado los 15 años y los 80, ¿sabes? Entre medias hay 65 años. Yo creo que una persona que es buena poeta necesita una madurez. Una madurez de hecho, por citar un poeta suficientemente conocido, supongo que por todo el mundo, Neruda. Todo el mundo se habrá leído los 20 poemas de amor y todas esas cosas, y sin embargo no es su mejor poesía. Su mejor poesía es cuando el tío es maduro y es consciente de que es un perdedor, no un joven chulillo que tiene sus cosas. Habría mucho que decir sobre eso. No digo que fueran malas, quiero decir. No, yo te digo sobre Neruda último. Es último. interesante lo que escribo después, cuando es alguna persona madura. No, era un ejemplo solamente. Quiero decir que esas afirmaciones... Yo me acuerdo del libro que compré de Neruda. Podéis encasillaros al siglo XX. Ahora lo interesante puede ser que ya llevamos 2 décadas del siglo XXI, como, a pesar de las guerras que no hemos vivido, tenemos una herencia de muertos que hemos dejado atrás, sufridos o causados. Quizá la tradición oral o la referencia oral ha sido más para los sufridos, porque a los otros no les interesa hacer referencia a nada. Entonces hay una división, pero además es universal. Está habiendo un extremismo tremendo, tanto mírese Estados Unidos como países europeos, España, entre dos partes que parecen difícilmente que se entiendan. Cada vez hay más ese tipo de cosas. Los fascismos se están desarrollando más en Estados Unidos que en cualquier otra parte. Y no digo que sea de ahora reciente, el fascismo es latente en el capitalismo. Pero ¿quién refleja los personajes de ahora? Las novelas. Es muy interesante la guerra civil y esas cosas, pero lo de ahora hay una realidad ahí. Vosotros que sois escritores realistas, yo más. Os invito a indagar ahí. Pues de hecho, hablar de Neruda, ya me acuerdo del primer libro que compré de Neruda, yo creo que acababan de dar el premio Nobel, y era una cosa que se llamaba Alabanza del Nixonicidio, que como título no va precisamente de los más seductores, ¿no? Alabanza del incitación al Nixonicidio. Y seguramente, estoy seguro de que el Neruda anterior era muy superior a ese Neruda último, pero es un caso muy parecido al de Rafael Alberti. Claro, Rafael Alberti, los primeros, es un poeta, al principio, un poeta realmente esplendoroso, o sea, sobre los ángeles y Marinero en tierra y tal. En el momento en que, a partir del 33, se acerca al Partido Comunista, y sobre todo más adelante, cuando ya se convierte prácticamente en un representante oficial del Partido Comunista y empieza a hacer poesía para el pueblo, a la manera en que se entendía entonces. Las coplas de Juan Panadero tenía que ser como una poesía muy fácil de entender, porque había como un paternalismo del señorito andaluz hacia los pobres, hasta el pobre pueblo semianalfabeto, y entonces él mismo bajaba el nivel. Y realmente yo no creo que Alberti haya escrito grandes poemas a partir de la República, pero es que estoy seguro de que Neruda los últimos años también escribió bastante mal en comparación con lo anterior.
Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos a buscar, seguro que encontraremos algún poeta que a los 70 era mejor que a los 20. Góngora. Góngora. Góngora, la fábula de Píramo y Tisbe es esplendorosa. Los Casi últimos se la puedo recitar. sonetos... Estas que me dictó rimas sonoras cultas y aunque bucólica talía, oh, excelso conde, en las purpúreas horas que rosan el alba y no sé qué del día. No, esto no es el Piramutismo, No, esto es el Polifemo. Es el Polifemo, sí. Pero vamos, que me aprendí versos de Góngora por un tubo. Lo que quería decir en general es que a los 15 años no tiene suficiente visión del mundo, y a los 80 a lo mejor ya te has empezado a desconectar de él. Entonces, que entre medias, pero yo creo que la madurez como persona es buena para escribir, sea el género que escribas, es así, pero no Sí, creo sí, que haya no, que saber ese es el consuelo que nos queda a los boomers. ¿Hay alguna... Ah, perdón. No, yo sobre eso que decías de quién cuenta lo que está pasando ahora, yo es que creo que la literatura, por lo menos la narrativa, necesita perspectiva. Eso dicen los historiadores también. Que eso dicen los historiadores, pero si establecéis diferencia entre los historiadores y la literatura... No establezco una diferencia respecto al fondo de la cuestión, no respecto al tiempo que precisen para trabajar. El presente se cuentan los periódicos, además en un tiempo en el que el presente va tan rápido. Los periódicos mienten como yacos, por lo general. Las novelas también. Y son propietarios de... Sí, es otro tema, pero justamente si Ignacio puede armar un novelón como el que ha armado, digo novelón en el mejor sentido, sobre la posguerra, es que dispone de tiempo, y de tiempo histórico me refiero, y de herramientas y de perspectiva para abordar una cuestión que sobre el terreno habría sido imposible abordar. Una novela como esta en los años 40-50 habría sido imposible de escribir, no solo porque no se pudiera, porque se lo hubiera prohibido, sino porque en aquel momento y en el día a día carecía de los conocimientos y incluso los medios para poner en... O sea, ahora las cosas se han acelerado. Ahora de repente puede haber una película o una serie que te refleja bastante bien cómo ha sido una etapa histórica reciente, ¿no? Pero si tú piensas el tiempo que pasa entre la materia que cuentan las novelas clásicas del siglo XIX y el momento en que se escriben, a veces son 40, 50, 30 años, es decir, Historia de las ciudades, Guerra y Paz, no son novelas escritas al calor de los acontecimientos, sino al revés, han pasado... Los episodios de Galdós. Los episodios de Galdós, algunos son casi contemporáneos a él, bueno, no, en los últimos más o menos, pero los primeros no, los primeros ni había nacido, ¿no? Pero, claro, la pregunta es, ¿qué novela, si se ha escrito, recomendaríais para contar cómo es la España de la crisis de 2008, es decir, de la España de los últimos 15 años, ¿no? ¿Hay alguien que ha escrito una novela a través de la cual uno pueda reconocer esa España y pueda ver cómo vivíamos hace unos años y cómo de repente pues, nuestra vida cambió cuando todo parecía que iba bien, de repente la sociedad española se descabaló bastante por una crisis económica que recortó derechos y que recortó pues, posibilidades a una generación, a 2 generaciones de jóvenes, ¿no? Es decir, ¿alguien lo ha escrito? Sí. Es que no lo sé. Sí, ¿no? Chirves, ¿no? Pero bueno, Chirves habla de una manifestación de esa crisis. O de una... Chirves, que murió en el 2016, 2015, en realidad de lo que te habla es de una España anterior, que es la España de la corrupción. Y esa España de la corrupción es la España de los 90. Es decir, Chirves ya estaba un poco mayor para hablar de la España del 2008, porque no le tocaba por generación, ¿no? Y lo que él habla y cuenta muy bien es precisamente la España del pelotazo. Y eso lo hace maravillosamente en 2 o 3 novelas suyas. Pero claro, eso es una España un poco anterior, es decir, que también estábamos hablando de que ha dejado pasar 20 años para contar esa España. De hecho, Crematorio. ¿Quién se publicó? Crematorio es de los años 2000 y pico, ¿no? 2007. Por eso, antes de la crisis. ¿Qué pasa en tiempo? Por eso te digo, claro, me mencionaba que había sido... ¿Hay alguna pregunta más? Y en realidad Chirves, en realidad, yo creo que más que hablar de la corrupción, de lo que habla es de cómo un proyecto de convivencia en España, cuando la muerte de Franco, todo es posible.
posible cómo los sueños que su generación tenía de cómo podría ser la España siguiente a la dictadura, pues se vinieron abajo. Es decir, que al final él siempre estaba contra la socialdemocracia. O sea, le parecía que la socialdemocracia era una concesión horrible que se tuvo que hacer la transición y tal. Todos los socialdemócratas le parecíamos unos blandos, ¿no? La gente y él era íntegro, ¿no? Y entonces, en realidad, de lo que habla él es de la desilusión de la democracia, ¿no? de la decepción que le ha causado la democracia, que no han llegado a cumplirse ni de lejos los sueños de una generación como la suya, que fue muy combativa contra el franquismo. Como ha sido tan interesante que se nos ha pasado el tiempo volando, y yo creo que ya tenemos que cerrar esta mesa, porque bueno, ahora en el Palacio Conde Luna, Chantal Mayar, la que premiamos ayer con el premio Leteo, está en una mesa con Jesús Aguado y con María Ángeles Pérez López, hablando de su obra, así que les invito a venir. Y muchísimas gracias a nuestros invitados, a Ignacio y a André, por su generosidad al venir y al hablarnos y contarnos tanto. Y también, muchas gracias.